shadows, Puppet. We need your help. En el gran catálogo de videojuegos que existen hasta la actualidad, hay obras que se han caracterizado por tener una historia que te atrapa, incluso llegan a ser tan buenas que llaman la atención fuera del nicho al que pertenecen. Este fue el caso de Lies of P, que además tenía una carga muy considerable a referencias de la literatura, desde menciones a obras como El retrato de Dorian Gray, guiños a Sherlock Holmes y una clara inspiración en las obras de Isaac Asimov. Hay un montón de gente que habla solo de las referencias a la cultura pop del juego, como es el caso de las menciones de las similitudes en la estética de las marionetas de la fábrica con la adaptación a la película de Yo Robot protagonizada por Will Smith, del vigilante desechado a Robocop. Pero entonces, ¿por qué nadie habla de la comedia del arte italiana? Hay creadores de contenido señalando que Pulcinella podría estar referenciando a Alfred, el mayordomo del justiciero nocturno de DC, y que Arlequino es el Joker. Si bien de cierta manera podría haber inspiraciones, su investigación solo se limitó a los personajes mencionados en el cuento de Carlo Collodi. Pero ¿qué pasaría si te dijera que hay un montón de referencias que ignoraron dichos creadores de contenido? Hola, soy Demiurg, y déjame te expongo a Lies of P y la comedia del arte italiana por segunda ocasión. Aviso que el video puede contener alguna especie de spoiler. Cuando estaba jugando Lies of P a la par en mi tiempo libre miraba el anime de Karakuri Circus. En mi canal hay un video donde hablo de las similitudes entre este anime y Lies of P, aquí te dejo el enlace por si te llama la atención. Que trata de personajes que pelean usando marionetas de batalla. Algunas de ellas tenían nombre y escuché mencionar a Pulcinella y Arlequín, lo cual me llamó mucho la atención. Aunque al principio tenía una idea equivocada de qué sería el anime, esto me llevó a leer el cuento de Collodi. Y cuando llega la mención de Pulcinella y Arlequino, había una anotación que eran personajes de la comedia del arte italiana. Y esto me llevó a una investigación. Pero primero que nada, ¿qué fue la comedia del arte italiana y de qué trata? La comedia del arte italiana o la comedia del arte es un tipo de teatro popular nacido a mediados del siglo XVI en Italia y conservado hasta comienzos del siglo XIX. Como género, mezcla elementos del teatro literario del Renacimiento italiano con tradiciones carnavalescas como lo son las máscaras y el vestuario, recursos mímicos y pequeñas habilidades acrobáticas. Su aparición es contemporánea de la profesionalización de los actores y la creación de compañías estables. Los argumentos más típicos, tramas muy sencillas, suelen relatar las aventuras y acontecimientos de una pareja de enamorados. Un claro y popular ejemplo son Florindo e Isabela. Las intrigas, mimos, acrobacias corren a cargo de los Ani, criados, que encarnan a personajes tipo como Arlequino y su novia Colombine, el astuto Brighella, el torpe Pulcinella y el rústico Trufaldino. Muchas de las claves de la comedia del arte fueron usadas por maestros clásicos como Shakespeare, Lope de Vega y Molière, y claro, Carlo Collodi no fue la excepción, ya que si leemos el cuento, algunas marionetas llevan el nombre de algunos de los Ani, y la principal motivación de Geppetto era hacer una marioneta que hablara, bailara, hiciera acrobacias y esgrima, elementos que caracterizaban este movimiento cultural de teatro. Bueno, ahora vayamos a las inspiraciones que se encuentran en Lies of P. Hablemos de las máscaras y el vestuario. Si algo caracterizaba a los personajes de la comedia del arte es que había una descripción detallada de cómo era el personaje física y mentalmente, con una personalidad claramente descrita de cómo era su manera de ser, su actuar, cómo hablaba este personaje y su vestuario. Por eso era fácil que estos personajes fueran fijos y sencillos de acoplar a una nueva historia. La descripción física regularmente era muy exagerada, por lo cual con el tiempo se implementó el uso de máscaras para facilitar la representación y que el público los identificara fácilmente. Este elemento lo aprovecharon para representar a los personajes del cuento de Pinocho, ya que muchos eran animales y lo más práctico era usar el elemento de las máscaras y un vestuario para representarlos de una manera sencilla, aunque también ligado a esto aprovecharon también el elemento de la comedia del arte, que el vestuario de alguna manera era una representación o una evocación de cómo era el carácter del personaje.
Cabe mencionar que las inspiraciones fueron un poco más allá, y de alguna manera no me sorprendería que el director Choi se pronunciara como un gran fan de la cultura italiana. Algunos animales en los cuentos referencian virtudes y vicios de la humanidad, tal como es el caso del mirlo blanco en el cuento de Pinocho, el cual es un simbolismo de virtud excepcional, ya que es muy raro ver un mirlo blanco en la vida real. Este personaje fue representado con Patricia, la Dama Blanca. Gracias al sujeto de pruebas 826, sabemos que tenía una voz hermosa que incluso la famosa Adelina Corday envidiaba, lo cual es una clara representación de lo que dije anteriormente. Si esto no te basta, también está el caso de Alidoro y Melanfo, quienes usan una máscara de canino. Los perros suelen ser guardianes y protectores, roles que ambos acechadores mencionados anteriormente representaban muy bien estas virtudes, y no se diga lo que nos dice la descripción de la máscara de Lumacho, que esto fue lo que le llevó a usar un caracol como insignia. Pero sin duda, donde hay un montón de referencias a la comedia del arte es en los personajes y marionetas. Un detalle muy interesante es que una variante que se usaba para representar las características físicas exageradas de los Ani es que se usaba teatro de marionetas, con las cuales era más fácil llegar al cometido estético de los personajes. Sani por su parte significa servidumbre, y que las marionetas de Lies of P tengan este propósito también puede ser una referencia a esta condición de este grupo de personajes de la comedia del arte. Tenemos el caso de marionetas que solo son una representación estética de algunos Ani, tal como es el payaso loco, que representa al Pierrot, Columbine, que es representada como una de las marionetas kamikaze, y las marionetas vestidas de gendarme, que podrían ser la representación de Il Capitano. Hay algunos personajes que fueron representados de una manera más elaborada. Pulcinella es uno de los Ani principales, el cual, entre muchas de sus características físicas, destacan la nariz ganchuda, el mentón pronunciado y que está encorvado. Situaciones que son parte de la estética del personaje presentes en Lies of P. Y una situación muy característica del actuar de este personaje de la comedia del arte es que era un fiel mayordomo que a su vez era muy impulsivo. Regularmente se aventaba los golpes, y en algunos relatos este comportamiento lo llevaba a la situación de recibir palizas, ya que incluso cuando sabía que perdería la pelea no dudaba en seguir con el conflicto hasta las últimas consecuencias, siendo también esto parte de las situaciones cómicas que se presentaban en las obras, detalle que vemos representado en cómo terminó después de desafiar a Fuoco por el bien de Benigni. En el caso de Arlequino, era descrito como un personaje muy mezquino, cruel, brutal, despiadado e incapaz de ser empático ante el sufrimiento ajeno. Seguramente con esto que te acabo de decir, ya no te sorprendería que el Joker pudiera estar inspirado en este personaje de la comedia del arte. El origen de este nombre, según varios estudios, podría estar ligado a varias inspiraciones de personajes demoníacos del folclore de distintas culturas de Europa, y creo esta marioneta hedonista especializada en retirar suscripciones de la vida representa muy bien a su contraparte de la comedia del arte, en esencia, ya que por el apartado estético no hay referencias hacia él. Por otra parte, hay referencias que salieron incluso con el DLC, como es el caso de Lumacho, que tiene el apellido Pantalone, el cual es uno de los principales Ani de la comedia del arte. En la estética original tiene un traje que evoca a los diablos y por eso a menudo es un villano en algunas historias. Entre su descripción se menciona como un personaje envidioso, desconfiado y avaricioso, detalles que representan muy bien al líder de los bastardos, así como dijo Gemini, tenía tanto y no lo supo valorar por ambicioso. Julián y su amada Melody podrían ser una representación de los enamorados de la comedia del arte. Uno de los dramas más comunes que trataban en estas obras era todo lo que tenían que pasar los enamorados al ser de distintas clases sociales o al pertenecer a distintos grupos de la nobleza, detalle que vemos plasmado en cómo Julián es desheredado y repudiado por su propia familia. Y hablando del grupo de los enamorados, hay dos personajes en el juego que deben sus nombres a personajes de este grupo, la pequeña y tierna Rosaura e Isabel Monad. Rosaura solía ser el nombre de la joven enamorada en las historias de la comedia del arte, aunque también era habitual usar el nombre de la actriz que interpretaba ese papel, y una muy icónica fue Isabel Andreini, por lo cual también se quedó con el nombre de Isabel.
Isabel Andreini en su momento fue la prima donna más exitosa de la comedia del arte. Se dice que su actuación era magistral, tenía una voz hermosa al cantar y poseía una belleza que inspiró a varios artistas de distinta índole, los cuales le dedicaron poemas, canciones y pinturas. ¿Acaso esta situación te sonó familiar? Es fácil deducir que Adelina Corday es la fiel representación de este ícono como la prima donna de Crat, y quizás que la calle del arte lleve el nombre de Isabela no sea casualidad. Si bien sabemos que es por la esposa de Valentinus Munat, pudiera ser una alusión a lo que representaba este personaje histórico para el arte en Italia. Hasta aquí con el video, y una parte de las tantas referencias que he encontrado en Lies of P. Si te ha gustado, suscríbete, dale like y comparte con tu bro que le gustan las curiosidades de los videojuegos, que esto me hace estar motivado para seguir compartiendo contenido como este. Sígueme en mis redes, espera mi siguiente video, y sin más que decir, adiós.